Hotel Villamontaña presenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por reunirse el día de hoy aquí en el Pan de la Conversación. Estamos transmitiendo desde el Hotel Villamontaña, nuestros anfitriones a lo largo de toda esta temporada, donde hemos podido degustar unos panes deliciosos gracias a nuestros panaderos y panaderas, a Alondra y a Sebastián. Muchísimas gracias por habernos chiqueado todo este tiempo. Este programa es importante porque cierra una temporada que ha sido muy fructífera, que hemos disfrutado mucho, donde también nos hemos divertido y aprendido. Así que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Claudia Álvarez Medrano y presento a mi compañero y amigo Baldo Arciga. Querido Baldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudia? Muy bien, muchas gracias. ¿Y es el último programa? ¿Qué? Este es nuestro cierre de temporada. Me siento como el conductor que despidieron en vivo. De Baja California, ¿verdad? Sí, Pero sí. ya le dieron trabajo. Mi copete no es tan grande todavía. Qué Espero que barbaridad. pronto mi copete llegue a ese nivel, pero Ni todavía nuestras no está. influencias, porque ya le dieron trabajo luego. Y bueno, Baldo, pues para coronar este programa de cierre, la verdad es que tenemos una invitada que apreciamos mucho en el mundo cinematográfico, no nada más en Morelia, no nada más en Michoacán. Sus obras ya han tenido la posibilidad de presentarse, pues sí, en el estado, en el país y de manera internacional. Es una mujer llena de sensibilidad y con la que se puede conversar. Y pues, ¿quién mejor, no?, que Zunya Madrigal aquí en el Pan de la Conversación. Zunya, pues la verdad es un gusto. Un gusto de verdad, igualmente. Gracias por esta invitación. Y como bien dices, compartir un poco de esto que nos apasiona y que nos conecta de muchas maneras, pues es siempre un gusto. Así es. Muchísimas gracias, Zunya. Y pues empezamos, Baldo, si Sí, te porque, parece. bueno, Porque ustedes... el tiempo es oro, como en Así el es. cine. Ustedes ven en sus casas que hay tres personas aquí hablando sobre temas diversos, pero para que esto se haga posible es necesario que haya todo un equipo. Aquí hay varias personas que hacen posible este programa y lo mismo ocurre también en las producciones cinematográficas. Uno va al cine, compra sus palomitas, sus nachos, se pelea en la fila y todo, y Sí. ya cuando llegas, ves, disfrutas de una película, pero muchas veces cuando llegan los créditos ya no nos centramos en eso y realmente es todo lo que hay detrás. Y hoy vamos a hablar justamente de Cientos y esto. cientos de personas atrás Cientos de de una película. personas que nos hacen que nos quedemos para ver la escena postcréditos. Muchas veces. Pero hoy vamos a hablar un poco sobre todo este trabajo que hay detrás de estas obras cinematográficas, de por qué me gustó tanto esa película, pues porque hay mucha gente detrás que se encargó de que eso fuera posible. Y para eso, Zunya, hay varias preguntas. Y porque hay un guión. Hay un guión, que Hay es una justo el tema historia. central. Hay una historia, Hay una historia. que hace posible esa obra. Así Zunya, yo tengo una pregunta respecto a esto. Mira, por ahí alguien me contó que tú de niña querías dedicarte a las artes plásticas. Sí. Pero tornaste por el cine. ¿Qué fue lo que te impulsó a llegar ahí al cine? Yo creo que siempre fueron a la par, ¿no? Cine, artes plásticas. Y creo que lo que más me conectó con esta parte de decantarme más por el audiovisual y el cine, pues es pues siempre tuve mucha curiosidad por los cuentos, pues por los formatos de historia acompañados de imágenes, ¿no? Sobre todo, o sea, como cuentos ilustrados, sobre todo orientales, veía mucho. Y las artes plásticas como que es algo que me acompañaba, entonces creo que para mí era como estas dos áreas de, no es que pensaba, quiero este rol en cine o esto en audiovisual o plásticas, sino que me gustaban mucho las dos cosas, ¿no? Entonces era así como, ay, me gustan mucho todo lo visual y lo audiovisual siempre me atrapó mucho, ¿no? O sea, ahora sí que me iba a ver películas así escondidas, ¿no? De todo, ¿no? Así desde pues de aventuras de animales hasta ya más adolescente, ponerme a ver películas de yakuzas, ¿no? O sea, no sé por qué me ponía a ver, pero me causaba pues mucha curiosidad todos los mundos que se abrían. Y creo que las artes plásticas pues están completamente
ahí en el cine y tal vez por eso a mí el tipo de cine que me gusta más, me gustan muchos tipos de cine, me gusta también mucho cines con conversaciones increíbles, pero sí ciertamente tengo algo me impulsa mucho a este cine que es más no verbal o que es más poético. Me gustan ambas, pero digamos que yo como creadora esa parte me atrae mucho y creo que es un poco por esto de las artes plásticas y creo que más que no haberme ido como al área de las plásticas, que de hecho empecé estudiando artes plásticas, artes audiovisuales, como que lo alcancé a explorar, ¿no? Fue para mí... Se puede mezclar de alguna forma. Sí, ¿no? Y además, pues, o sea, sí iba a clases de dibujo, de pintura, hacíamos cerámica con la familia de una de mis queridas amigas. Entonces, como que esa parte fue muy padre, creo que era como seguir esa parte más bien, ¿no? Y ya luego empiezas también a ser más sincera, ¿no? Es como, ¿para qué me hago si completamente estoy con la cabeza en el cine? Y justo era eso, ¿no? O sea, yo quiero estar en el mundo del cine y a lo mejor no pensaba como roles específicos, sino en estar creando, ¿no? Pues fíjate que en las 2 temporadas que tenemos, constantemente los conductores cometen errores. Y en este caso yo cometí un error, pero vamos a ir con una cápsula para poder contextualizar de este tema, porque el tema era tan interesante que yo me fui derechito como por la emoción, ¿verdad? Sí. Vamos a ir a una cápsula para contextualizar, porque pues ya el equipo del sistema ya lo hizo y luego van a decir... No de no ponerla, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces. Vamos a ello. Escribir guiones para cine es una tarea apasionante y llena de desafíos. El proceso creativo requiere una comprensión profunda de la narrativa. Los guionistas deben crear personajes tridimensionales y tramas que atrapen al espectador, equilibrando originalidad y viabilidad comercial. Muchas historias se basan en libros o eventos reales y transformarlas en un formato visual puede ser complicado. El guionista debe realizar la adaptación y decidir qué elementos conservar y cuáles eliminar para mantener la esencia de la historia. La colaboración con directores, productores y actores añade complejidad al trabajo. Cada uno aporta su visión y expectativas, lo que puede llevar a reescrituras constantes. La presión de cumplir con plazos y presupuestos puede ser abrumadora. A pesar de estos retos, el guionista tiene la satisfacción de dar vida a historias que impactan y conectan con el público. Y bueno, después de contextualizar un poco ya sobre el tema, ahora sí, seguíamos platicando sobre cómo llegaste de las artes plásticas, que de cierta forma pues sí se mezclan, ¿no? Sí. Con la idea del cine y las artes audiovisuales, mejor dicho. Totalmente. Pero por aquí estoy viendo que realizaste un guión, más bien hicieron toda una producción durante la pandemia. Y ahorita fuera de cámara comentábamos un poco sobre lo complejo que llega a ser o que llegó a ser la pandemia para realizar producciones. Sí. ¿Tú te viste algunos de estos temas complejos dentro de la pandemia que tuvieran que ir improvisando para resolver los problemas? Sí, ahí pues la ficción pues se paró completamente, colegas que estaban también con producciones tanto de cortos, pelis, promocionales, tuvieron que inventarse, ¿no? De dirigir arte, dirección, desde formas virtuales, etcétera. Y ahí es donde digo, bueno, los que hacemos cosas más híbridas, es como, ahora sí, aquí está el abanico. Podemos. Y la ficción es algo maravilloso, en la que también yo me he ido con cuidado para las ficciones que hemos realizado, pues le cumplan la mejor justicia a la etapa en la que vamos avanzando. Y en ese sentido, como a mí me gusta mucho esta parte híbrida, pues para mí era cómodo en muchos sentidos, ¿no? También pues fui bastante privilegiada en los momentos de pandemia, porque había jardín, y pues como esta vuelta a la naturaleza fue algo muy fuerte y justo yo dije, a ver, voy a hacer cosas que sean para mí, ¿no? Y después fue como lo comparto, esto no lo comparto, y de ahí sale Habitar, ¿no? Que es un formato que resulta breve, ¿no? Tiene casi 5 minutos, y en el que yo tenía un corte como de 15 minutos, ¿no? Y algunos me comentaban cuando estuvo en el Festival de Cine hace 2 años, y le fue bastante bien, ¿no? Siendo una pieza que para mí era como
Bueno, esta sí es experimental, ¿no? O sea, tiene contenido en celular, en cámaras, en cosas que había levantado en Barcelona bastante tiempo atrás, que grabamos lagos de aquí. Y en el corte más largo que tenía yo dije, ese corte a mí me encanta, ahora vamos a hacer un corte para afuera, ¿no? El otro me hablaba más a mí y luego hice este otro corte, ¿no? Y creo que pues en pandemia se retomaron muchos grupos en torno a cualquier cosa, ¿no? A gestión, y pues definitivamente todo lo que fuera en foro o que no fuera al aire libre, pues completamente parado. Y pues también fue incluso, ¿no? Algo que para mí era un sueño, que yo decía, un día tengo muchas ganas de estar en el Berlinale Talents en Guadalajara, ¿no? Que además pues tenemos el privilegio de estar ahí y que tiene justo el laboratorio de guión, de dirección, de animación, de sonido, y que ese año pues estaban los ganadores al Oscar, ¿no? Con Metal y Hueso dando el de sonido, o sea, teníamos personas increíbles. Los de guión tenían a Cristina Lazaridi, que para mí ha sido el encuentro más afortunado en guión, ¿no? Y bueno, de los más afortunados, porque Claudia Sanluce también. Ella trabaja mucho el tema de guión con Cine Qua Non Lab, de España, ¿no? Así ella, es. Ella está en Estados Unidos, pero, o sea, justo en este Talentland estaban varias de las especialistas en guión de Colombia, y para mí era como, dije, en algún momento se me pasaba la fecha, ¿no? Para aplicar. Dije, en algún momento quiero aplicar, y además pues el más competido es el de directores, ¿no? El de guión también hubiera sido increíble, pero para mí era como mi fuerte, ¿no? En aplicar al de dirección, y pues fue justo, ¿no? Estaban retomando todos los festivales en la pandemia, y afortunadamente quedamos, ¿no? Habemos varios michoacanos que hemos estado por ahí, afortunadamente ya somos 3 mujeres que hemos estado en él, y pues muy contenta de esa oportunidad. Y claro, o sea, estás seleccionada ya, vas, y justo era pero se tienen que hacer la prueba de COVID, ¿no? Y además como seguía viendo todavía oleadas, y yo donde me salga la prueba positivo y ya se me no caiga voy. esto. Y bueno, afortunadamente pues ya pues eran momentos, al retomar ese primer año, el de Habitar, acaba de regresar también el Festival de Cine como más presencial, porque había estado un año antes de eso como pues nada más medio híbrido, o filas cerradas, o sea, podías una parte sí, otra no. Entonces como que era el primer año que bien, ¿no? Donde estuvimos con Habitar de vuelta, y pues son espacios en los que te ayudan a difundir tu trabajo de maneras muy diferentes, y aprendí, yo creo que sobre todo de gente de guión y de dirección de arte en aquel Berlinale Talentland en Guadalajara, ¿no? Que es parte del festival de la Berlinale, que creo que tiene 4 sedes en el mundo, ¿no? Es un espacio muy importante donde hay que aplicar, hay que insistir. Algunos tuvimos la fortuna de rápidamente quedar, pero hay que insistir porque son espacios que valen la pena y que ellos lo llevan, lo pagan, te invitan, ¿no? Cuando hablamos del guión, Sunya, pensamos pues en la historia, ¿no? En lo que vamos a sentir cuando vamos a ver la película. Y a lo largo de la historia cinematográfica de la que somos conscientes, nos damos cuenta cómo ahí pues está el melodrama, está el suspenso, está el género. Y está este cine que te conversa, como tú lo dices, tan poético. ¿Cómo se estructura un guión, Sunya? Porque no sé, la capacidad de observar, de escuchar, seguro puede nutrir alguna historia, algún trabajo, alguna idea. Pero ¿cómo se le hace para sacar un guión así? Yo creo que escribir en cualquier sentido, igual también en el guión para cine, implica ser muy curiosa, ¿no? Implica ser muy observadora, y implica reconocer la importancia o el papel que tienen cosas que parece que no lo fueran, ¿no? Es todas esas cosas invisibles. Entonces, a veces ves en la pantalla, ¿no? Un parpadeo y dices, sí, así se siente a veces un parpadeo, así se siente a veces la sombra de un objeto, ¿no? Entonces, creo que en muchos sentidos es un grado de honestidad, ¿no? Es como
Hay películas que a veces uno dice, wow, a lo mejor no me hubiera atrevido a hacer una película así, pero qué bueno que esta persona se atrevió a escribir ese guión. Entonces, pues sí, nos sublima, nos conversa en muchas maneras, y entonces creo que es un gran grado de honestidad, no solamente de contar, ¿no? Algo que te pasó, que le pasó a otras personas, porque también hay perfiles, ¿no? Que andan como escuchando, recabando, pero creo que no se trata como de agarrar la historia ajena y ponerla ahí, ¿no? Como hay leyendas en algunos escritores, ¿no? Sí. Pero creo que es esa capacidad de observar y de verlo así como en un grado más brutal, ¿no? Y pues eso, para quienes hacen o escriben comedia, pues es increíble a veces, ¿no? Es como, claro, o sea, porque te reconoces en las cosas que o tratas de ocultar o que piensas que, pues sí, esto es algo completamente cotidiano, y lo ves llevado a otro espacio donde dices, sí, así de importante, así de presente, así nos determina, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Perder unas llaves, la elaboración de un pan, o sea, por eso a veces se me hace muy interesante, no es un género que vea tanto, pero creo que aprendo muchísimo de los géneros de comedia, no se diga si es con humor negro, como muchas veces a los ingleses les gusta, etcétera, sí. Pero porque es como atreverse, ¿no? O sea, cómo realmente de la brutalidad de cosas sencillas o complejas, es atreverse a sentir y a apropiarse de ello, ¿no? Pero hay por ejemplo, algunas técnicas que de repente utilicen para hacer un buen guión, y ya me voy a quedar con eso porque vamos a ir a un corte. Vamos a ir a un corte y regresamos. Es una pregunta que me llama la atención. ¿Cómo es que estructuran realmente un guión? O si es distinto a lo que ya vemos en pantalla o leer un libro, ¿no? Pero vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de este tema. Hay una clásica anécdota que Mario Puzo llegó a platicar en alguna ocasión cuando él, después de escribir la novela del Padrino, ya adaptan la película o van a adaptar la película y le piden que haga el guión. Y él dice, pues es que yo no sé hacer un guión. Entonces empieza a hacerlo así como pues, se lo imaginaba, y le hicieron unas correcciones técnicas y todo. Y salió, pues ya todos conocimos el resultado del Padrino, ¿no? Y después, cuando pone El Padrino 2, dice, ahora sí voy a estudiar. Y compra un libro de cómo redactar guiones, y lo primero que le decía el libro era, hay que ver El Padrino para ver cómo está estructurado el guión, ¿no? Entonces, ¡qué barbaridad! Sobre este tema de las indicaciones que de repente se dan para un guión literario, ¿estas cobran igual o más importancia que la historia en sí? ¿O cómo funcionan estas indicaciones? ¿O para qué se hacen? Yo creo que ahora sí que como hay las recetas, hay para todos los gustos, y como también yo he estado muchos años en contacto con la docencia y constantemente también tomo talleres, ¿no? Y te das cuenta o te vas cada vez reafirmando que hay muchas maneras de hacer las cosas, y claro que hay en un cine mucho más masivo, pues el revisar las estructuras narrativas, los diferentes puntos de inflexión, donde realmente tú te das cuenta, ¿no? Igual se están dando ellos cuenta que aquí ya necesito un respiro, que aquí necesito fun and games, que aquí necesito un cambio de intensidad o de emoción. O sea, claro que hay fórmulas, ¿no? Que funcionan, por lo menos. Como ahorita en el cine de Hollywood, ¿no? Que ya tienen hasta bien estructuradito la fórmula. Sí, no, y además eso es desde hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea, hay estos cánones para producir cosas que te mantengan entretenido, ¿no? Entonces, sí, en algún punto puede ser muy interesante revisar las diferentes estructuras narrativas, y que, claro, que hay muchos tipos de cine, ¿no? O sea, va a haber historias que definitivamente están hechas no para otros fines que nada más que no te aburras, no te pares, no le cambies, y que todos son muy válidos, ¿no? Entonces, claro que es... te nutre mucho conocer autores como Sitfield, a Robert McKee, o sea, como a estos grandes clásicos, sobre todo Sitfield, ¿no? De manuales y manuales de guión y seminarios, ¿no? No por nada hay script doctors, ¿no? Para llevar una historia. Y yo creo que es sobre todo un tema de trabajar el guión hasta que te das cuenta o se dan cuenta, si son varios escritores, que está listo, ¿no? Es igual que la edición.
tú sabes si funciona o no. A lo mejor todavía no entiendes por qué no funciona, pero dices, algo le falta o hay errores que se notan más. Yo creo que el guión también es así, que tú sabes si está listo o no y a veces pues no hay más que hacerlo porque tal vez no encontraste qué le dolía. Y el trabajo del script doctor es eso, ¿no? O sea, ver qué le duele o si se sabe que no está funcionando, encontrar. Y además hay muchas personas, sobre todo en el mundo anglosajón, que se dedican a esto, ¿no? Yo me recuerdo cuando vi Birdman, que empezó y yo como que sí me gusta, pero no, y de repente me fue atrapando y decía, qué buen guión. Y de repente así en mi cabeza me salió la parte más así como crítica y dije, este guión no lo escribió una sola persona, ¿no? Este guión se nota que son varios. Y salen los créditos, me parece que son 3, ¿no? ¿Todavía le tocó a Guillermo Arriaga ese guión? Me parece que ese ya no, ahorita ¿verdad? no recuerdo si él está en ellos o no, que Arriaga, qué bárbaro para las historias complejas, etcétera, y saltar de 2 géneros que pues tienen grandes diferencias, pero por ejemplo en Birdman, o sea, este guión está súper trabajado, ¿no? Y creo que a veces esta parte en que se hacen adaptaciones literarias y pues que son lenguajes diferentes. Yo no podría decir esta taza es mejor que esta conchada, ¿no? Porque son campos muy diferentes. Hay todo un estudio al respecto, ¿no? De por qué te gustan ¿por qué te gusta más, el libro o la película? Y muchas veces tiene que ver con qué viste primero. ¿Con qué viste primero? Si viste la película, claro, leíste el libro. Y si entendiste o no del todo. Bueno, no hay como si se entendió o no se entendió una historia, ¿no? Finalmente cada quien interpreta. Pero sí creo que se alcanza a sentir en las películas cuando dices, esta es una adaptación, pero porque te das cuenta que trae, que hay muchas más páginas. Entonces, para mí a veces ese guión... ¿Hay algún vacío, digamos? Como que es que le falta trabajo, ¿no? O le falta tiempo. Y bueno, justo ayer nos lo recordaba, ¿no? Claudia Sanluce, que ella es muy insistente en eso, ¿no? A veces perfeccionamos más ciertas maneras de escritura visual en guión para cine, aunque cada quien tiene su estilo, ¿no? Incluso hace algunos años se criticaba mucho de mexicano y latinoamericano, es que escribe el guión de cine, lo escriben muy amplio, ¿no? O sea, está súper floreado, garigoleado, y en vez de, o sea, como hay que partir entre 3 a lo que sería un guión anglosajón, ¿no? O sea, no es la misma medida, los octavos no los podemos medir igual, porque nosotros en 3 hojas escribimos lo que habría en una, ¿no? En un escritor más tradicional o de economía narrativa. Pero justo creo que es esta parte de que Claudia Sanluce siempre nos recuerda mucho, y es el trabajo con el personaje. Y cuando personas como Cristina Lazaridi, que estaba muy pegada a Cine Qua Non Lab y no por nada se ganó premio a mejor guión de cortometraje en alguno de los Óscares, esta parte donde empiezas a entender cuando te estás acercando a escribir, a grabar, que es que el personaje algo quiere, pero algo necesita, son grandes diferencias, y empiezas a darte cuenta, claro, o sea, cuál es el tema, encontrar ejes, ¿no? Entonces, sí, porque a mí sobre todo, sí, los talleres de un par de horas de Cristina Lazaridi, decía de repente, más que un montón de libros, más que muchísimas cosas, y que ella pues constantemente viene a Michoacán, ¿no? A espacios como el Cine Qua Non, y que son talleres de guión no como para que suene o se vea bien la película, sino que es un encontronazo existencial con de qué es, qué víscera le estás poniendo a la película. ¿De qué va esto? Y cuesta, ¿no? Porque uno se oculta, ¿no? Claro. Uno se oculta y cuesta. Mi personaje en realidad quiere tal o le falta tal, y es como desenmascararse. Y te casas con tu idea, ¿no? Sí. Fíjate que pienso con todo esto que nos comentas acerca del trabajo del guión y sobre todo para dimensionar la importancia que tiene. Quienes somos usuarios de ver películas, pues tenemos el cine y tenemos las plataformas. Y ese siempre es como un encuentro, ¿no? Un encontronazo también de si se tiene que ver o no en el cine. Yo pondría 2 ejemplos. Por ejemplo, esta de La Sustancia, bien pude haberla vista en el Canal 5 en permanencia voluntaria, sin problema. Sábado en la noche. Sábado en la que noche, dure la mitad. de que no hay de otra, está bien, por ejemplo. Pero pienso en Poor Things, que sí la tendría que haber visto en el cine. ¿El cine dónde se ve? ¿En las plataformas o en el cine?
Normalmente en el celular, dice. Ya lo Bueno, más sí, yo mínimo. también aquí veo. Ya quedándote El visco, dolor ¿no? que puede haber, ¿no? De después de hacer una producción está así, ¿no? Pues yo creo que el tema, además de la condición no solo del sonido, el tamaño de la pantalla, sí te produce cosas diferentes, ¿no? No por nada cuando el lenguaje cinematográfico se populariza, es como imagínate ver por primera vez un close-up así, ¿no? O sea, no era cualquier cosa. Desde luego. Pero creo que no solamente es, ¿no?, que la calidad de un sonido envolvente, sino que es una experiencia en la que estás yendo a algo como un momento ceremonial de alguna manera, ¿no? No importa si hay poca mucha gente en la sala, sino que estás yendo a un espacio fuera del tuyo, ¿no? Creo que esa parte es como la que le pone este condimento. Y yo recuerdo, por ejemplo, guiones como Andrea Arnold, que me parece de las maravillosas guionistas del cine actual, en que estás viendo historias que parece que pues estamos viendo American Honey, por ejemplo, un personaje que es un coming of age, está despertando, tal, pero empiezas a entrar en ritmo también con la película. Entonces, cuando nos estamos levantando, etcétera, creo que eso se corta, ¿no? A menos que sea realmente muy buena la película, regresas y como que te atrapa muy rápido. Pero creo que hay que darle oportunidad, como se lo damos a una conversación, etcétera. Y para todo hay, ¿no? Habrá momentos en los que habrá películas hechas, ¿no? Para que estés en el celular, y hay que encontrarle como su formato a las cosas, ¿no? Había escuchado un poquito sobre esto de esta serie de Emily en París, Sí. que la hicieron precisamente para no verla. Porque porque no O pasan sea, ¿cómo? cosas significativas. O sea, por ejemplo, ya. la otra vez yo quería ver Un Es lugar en el bonita silencio idea. y saqué el teléfono como 2 minutos y ya no entendí qué estaba ocurriendo, ¿no? O que ponemos las películas para meternos a bañar, entonces realmente no la estamos viendo, ¿no? Y el cine, pues sí te obliga a estar ahí presente. Estas otras series o producciones que se hacen para, pues, estarlas escuchando, que te estén acompañando, pero el cine como que tiene más, te debe obligar a estar ahí, ¿no? En la película. Pues se supondría que una serie a lo mejor también, ¿no? Claro, y bueno, que también han migrado, ¿no? Los productores como de series como Emily in Paris, ¿no? Que hacían, pues son todas estas como telenovelas norteamericanas, Sí. ¿no? Entonces es un formato que se está como adaptando a las temáticas de youtubers, etcétera, pero que sigue siendo un formato de telenovela, ¿no? Entonces le habla también a un público específico y, por ejemplo, a mí no me había tocado y me daría muchísima curiosidad ver estas producciones de Roku, de diferentes plataformas que son como más ViX, que son más pues que vienen ya con las televisoras, Determinadas etcétera, en la televisión. y que ajá. tienen historias. Ahorita no recuerdo Hay el unas nombre. películas ahí luego buenas, Justo, ¿eh? hay una con Rigo Tobar que son como de 2-3 minutos cada uno, ¿no? Entonces ese es realmente otro formato. Digo, ¿cómo estará el guión de que dura, Claro. no sé, no creo que dure más de 5 minutos cada capítulo? Y dices, si se lo hubieran llevado a otro formato, cada uno de estos que dura 3-5 minutos sería media hora, 1 hora, ¿no? Sí. Entonces, a veces no pasa nada si el guión es sencillo, es minimalista, pero si la historia va de otra cosa, porque si sentimos esos huecos, o sea, finalmente vamos a engancharnos con algo. Entonces sí creo que hay guiones muy distintos, que no hay una forma correcta de hacer guiones, y hay grandes fórmulas que puedes probar, pero no hay como ese encontronazo con encontrar qué quiere y qué busca realmente el personaje. No es una gran diferencia en qué quiere y qué necesita Ya realmente. empieza el director a forzarlo un poquito y quiere que se venda la película. Eso es lo que quiere también. No, y descubrir así, tal, es de la amistad, y al final te das cuenta, no, entonces era de perdón, ¿no? La historia, y hay que encontrar eso antes de irnos a grabar, porque si no, algo no va a ir bien con esa producción. Por ejemplo, ahora que mencionabas este caso de Emily in Paris, pensaba que cada vez es más común ver a influencers en el cine y a influencers haciendo doblaje para cine. Esto también se vuelve, no quiero decir que sea un género, pero se va a volver una tendencia, Sunya, y es lo mismo hacer un guión para donde van a salir influencers que donde salen actores, porque evidentemente, aunque sea un trabajo de pantalla, pues son cosas, o sea, son roles completamente diferentes. Yo creo que un poquito, bueno, creo que ya es que ya nos rebasó, ¿no? O sea, que ya están esas tendencias o esas modas, ya están más que presentes. O sea, sí es una tendencia. Sí, pero finalmente creo que también
somos un personaje, ¿no? Incluso hace ratito comentábamos, ¿no? Tú que has estado tanto tiempo en la radio y de esta etapa que yo tuve de 4 o 5 años en la radio, eres un personaje, ¿no? O sea, no te das cuenta, entras como en personaje, entras en ese otro tono. Sí. Y de todas maneras, sea un presentador, sea un influencer, yo creo que para mí todas las herramientas de tecnología, así como este contacto con la naturaleza, son cosas que no tendrían que estar chocando, pero es, bueno, ¿y de qué estás hablando, no? O sea, puede haber contenidos en esta modalidad de TikTok, etcétera, que puedan ser muy interesantes, pero pues si lo convertimos en telebasura, pues es lo mismo que otros formatos de otras casas productoras, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos formatos? Finalmente, de todas maneras, el influencer está en escenas, tal vez está autodirigiendo, pero está finalmente, está como talento entrando en un papel y hay algunos que hacen cosas interesantes con ello, ¿no? Esa, por ejemplo, formato que vi de 2, 3, 5 minutos se me hizo súper interesante porque es, de nuevo, pues, llegar a seguir narrando otros públicos, ¿no? Que ahora es así. Y en algún tiempo yo recuerdo Lauro Zavala, que es un investigador de la UAM, que es de los que más ha escrito libros sobre análisis de cine, guión, etcétera, en México, ¿no? Y en español, ¿no? Y que justo esta parte como de retomar de otros autores del cine clásico, moderno, postmoderno, pues les digo, no, es que en realidad es un cine híbrido, solo que no nos hemos atrevido a decirle, ¿no? O sea, la tele, son medios híbridos, ¿no? Entonces, sí, porque antes se decía una película para televisión, una película para cine, y ahorita es una película para Netflix. Y ha cambiado, o sea, hay películas... O cualquier otra ¿no? plataforma. Claro, sí. que las ves, hay películas que las ves y dices, pues este es un programa de tele, ¿no? ¿Y dónde está esa línea? ¿Qué te hace sentir eso? O en una película al revés, ¿no? Que dices, esto no parece peli, o sea... Sí. Hay algo que... Perdón, adelante. No. Hay algo que comentaste ahorita que fue sobre lo de la telebasura, ¿no? Yo quiero preguntar sobre esto que de repente se califica a ciertos programas y a ciertas producciones como de baja calidad. Con eso me imagino que se refieren a los niveles de producción, ¿no? O a los contenidos también, ¿no? Pero, ambas, yo creo. Pero ahí es a donde voy. ¿Cómo podemos definir cuando un contenido no es de calidad? ¿Se refiere a la actuación? ¿Se refiere a la producción? ¿Al guión? ¿Al material en general? Nos quedan 3 minutos. Yo creo que esos contenidos, o sea, no va a haber como una agenda. O sea, en algunas televisoras, claro que ha habido una agenda, pero creo que a veces más bien es la repetición, ¿no? La repetición superficial de un tema. Aquí tenemos una agenda, ¿eh? No hables mal del pan. Si hablamos más de este pan que hicieron estos roles increíbles. Y del té, entonces vamos a tener una agenda, ¿eh? Yo creo que de nuevo es el trabajo que le pones al contenido, porque puede ser el tema más banal y que se vuelva toda una experiencia, ¿no? Entonces creo que es un tema de intenciones y un tema de monetizar, ¿no? Que ahora parece que la monetización está más en boga, pero así ha sido desde el Nickelodeon, ¿no? Desde que empezó el cine, y por algo los Lumière y no otros, ¿no? Porque será más comercializable, ¿no? Entonces creo que sí, el cine es de las pocas artes que sí han nacido con ese tema de venderlo. Entonces, pues un buen equilibrio entre algo que pueda ser redituable o no, pero con esta parte de contenidos llevadas a la repetición extrema de algo superficial o pues de contenidos que más bien estigmatizan, revictimizan, pues sí es ahí como un compromiso ético de qué estás haciendo con tus contenidos, ¿no? O sea, ¿el cine sí debe de hacerse para enseñar algo? No, me parece que debe hacerse para que todos quienes quieran decir algo lo puedan decir desde sus diversidades, ¿no? Y que no hay reglas o no hay una manera. Pero aunque el mensaje sea negativo. Pues si contemplamos la libertad de expresión, ahí donde topa, pues donde hay derechos humanos, ¿no? Porque hay directores que han cruzado las barreras de los derechos humanos. Entonces, a veces este tema de todo sea por el arte, sí, pero no es algo que están ejerciendo sobre sí mismos para decir yo todo por el arte, no es yo decido que tú vas a hacer todo por el arte, ¿no? Entonces sí creo que es como ese choque, ¿no? Entre la libertad de expresión, la libertad creativa y de exploración, con la parte también de unos derechos humanos mínimos, ¿no? Bueno, un minuto, rápido. El trabajo del guión, ¿lo tiene valorado la industria cinematográfica?
Yo creo que sabe su valor, pero nunca se lo ha querido dar. Afortunadamente, ya aunque sea el 10% se tiene que pagar en ciertos tipos de proyectos, de fondos. Y pues no, es el que peor se le paga y al que pues es tal vez el más largo, ¿no? Claro, porque es el que da la historia, ¿no? La Sí. base a la película, finalmente. Sí. De ahí la huelga de Hollywood, en Totalmente. parte, ¿no? Bueno, pues ya. Vamos a ir a un corte y Zulia regresamos. Madrigal, gracias. Qué de gusto verdad conversar, que interesante. nos hubiera encantado continuar, pero ya sabes los tiempos como son en estos terrenos. Muchísimas gracias. A ustedes, un gracias gusto por estar venir aquí. el día de hoy, Zulia Madrigal. Gracias, Inge. Pues vamos a la pausa, ¿verdad? Así es, y regresamos. Y regresamos al pan de la conversación y a nuestro último bloque. Y volvemos a la última sección del último programa de esta temporada del Pan de la Conversación, donde, pues muy ad hoc con lo que estábamos platicando sobre el guionismo, continuamos hablando sobre cine y para eso tenemos a nuestra experta Anaí Vargas Carvajal. ¿Qué tal? Hola, Anaí, ¿cómo están? bienvenida. Mucho gusto, gracias, gracias. Se me olvidó mencionar, y también mejor amiga de William Dafoe. Ay, no, eso es Qué por ahí. un trauma ahí. ¿Por qué no te gusta? No, ay no, es una anécdota chusca en la que Venga. me sacó tres Sí veces, podemos, ¿no? me sacó 3 veces la vuelta en un festival de cine, yo con mi Ah, plumoncito ya así sé. para el autógrafo. Algo En así el como, 2017, 3 veces. como en el 2015, 19. 19. algo así cuando el como faro. cuando nuestra presidenta, cuando se Ay, acercó un sí. fan, pero es que el fan se acercó así a tomarle la foto y Pues se le la bajó quitó. la mano. Hasta que hizo sí. William Dafoe, ¿no? Fue el día que Casi, tomó casi. Bueno, la primera vez que vino William Dafoe, yo recuerdo que fue como muy inalcanzable. ¿A poco? Sí, la primera vez sí. Se andaba haciendo tortillas. Pero ya después, no, pero eso ya fue el año acuerdo. pasado. Ah, ok, ya. Eso ya fue el año pasado. Ya venía más humilde. Ya venía, ¿no? Y de hecho, bueno, ahorita te voy a presumir. Bueno, Vamos al tema. Que a mí sí me Que a mí sí habló. es mi amigo. dice. Yo me tomé una foto. Pero bueno, hoy Claro, vamos a para hablar eso sobre- estoy aquí, digo. Yo, ¿really? ¿Really? ¿Cuánto Really? tiempo? Oye, vamos a Fue un platicar sobre este chiripazo. tema del guionismo y para eso nos pusiste de tarea una película por ahí que se llama Todos somos extraños en español, ¿no? Todos somos extraños, All of Us Strangers, de Andrew Haigh. Es parte de esta nueva ola de cine británico, basada en la novela japonesa Strangers, de Tachi Yamada, de 1987. Es la historia de un guionista de televisión, pero más que centrarse en el proceso de escritura de él, de su trabajo, de su profesión, se centra en su viaje personal y en el cómo las experiencias personales también permean el proceso creativo y la obra de un artista, ¿no? O de cualquier autor, y cómo es necesario a veces ese viaje introspectivo para poder desbloquear lo que en el mundo del guionismo se conoce como el síndrome de la página en blanco, que es cuando te sientas frente a la computadora y tienes que hacer algo, pero no sale nada. ¿Cómo lo detestas? Ajá. Por ejemplo, yo le decía hace rato a Zulia, que es guionista, a mí me pones enfrente de una computadora a escribir y yo me voy a quedar así tal vez media hora, no sé. Nomás viendo la Porque barrita. así nada más. Y o a lo mejor pensando en otras cosas. Porque todos estamos hechos para escribir un guión o para escribir. Yo pienso que es más fácil, en mi caso, ponerme a hablar. A mí me das 3 palabras, 2 temas, 3 ideas y lo puedo desarrollar perfectamente, bla, bla, bla. Pero si eso lo tengo que trasladar a un papel, no puedo. No, de verdad no puedo. Todos estamos hechos para escribir. Yo creo que ese es un músculo que, tal cual, ¿no? Hablando como en metáfora, es un músculo que se ejercita. A lo mejor no estamos acostumbrados, o algunas personas no están acostumbradas a escribir, pero sí a hablar. También es cuestión de habilidades y de cómo vamos creciendo y lo que se nos es más fácil para desarrollar. Pero sí, o sea, cualquiera se puede sentar a escribir en una computadora, nada más que cada quien lo hará de manera diferente, cada quien lo hará más práctico, más fácil, más rápido, y habrá quien quizás le cueste un poquito más de trabajo, pero eso pues se va aprendiendo, se va desarrollando sobre la marcha. Bien. Sí, porque en esta película recuerdo que tiene una especie también como de bloqueo, ¿no? Este guionista, y empieza que va con sus papás y que la clásica historia de ¿a poco te pagan por escribir, no? Sí. ¿A poco de ser guionista ganas dinero, no? Así es. Es como algo muy significativo también en esta película. Sí, Todos somos extraños es una historia de fantasmas. Al estar basada en una novela japonesa, pues sabemos que la cultura asiática es muy dada al mundo del espiritual, ¿no? No necesariamente desde el terror o desde el miedo, sino al mundo del espíritu y metafísico todo. Así es. Y místicos al mismo tiempo. Exactamente. Pienso en los estudios. Perdón, los estudios Ghibli.
las Exactamente, películas claro. de Ghibli, ¿no? Claro, y muchas veces cuando se traduce al lenguaje occidental se va por el modo, el mood del fantasma que a veces da miedo. Pero con Todos somos extraños no sucede eso. Sí te habla de los fantasmas, pero por ejemplo, Guillermo del Toro justamente decía que un fantasma es un asunto pendiente. Entonces, este escritor, al encontrarse con los fantasmas tal cual, tanto de sus padres, es un pequeñito spoiler, como los suyos, que son estos nudos que no ha resuelto, que no pudo resolver con ellos, es cuando por fin encuentra ese desbloqueo creativo y se puede sentar a escribir. Puedo decir que el pago de mi moto es un fantasma. ¿Puede ser? Sí, es un muerto Electra que es traes un cargando. fantasma para mí. Bueno, sí, porque también incluso tiene una relación muy cercana con un vecino, ¿no? Así Porque, es. bueno, esta persona es homosexual y tiene una relación con su vecino. Ya no sé si se puede decir homosexual porque ya va muy avanzado el término. Sí, Y sí. No, si se ese dice sí de la se comunidad. puede ¿verdad? decir. Gay, de hecho, Es que falté a esa grabación. ellos tienen esa conversación. Bueno, la película está situada en 1987 y ellos tienen esa conversación de hecho, la terminología, ellos utilizan la palabra queer. Que sí Ah, sería, queer. ajá, Precisamente, es que sí hay algo de eso en la película, ¿no? Sí. De incluso cómo confronta a su mamá, cómo incluso su mamá, pues muy de esa época, no lo acepta al principio, ¿no? Así Tomando en es. cuenta estas situaciones hace 38 años, ¿no? Sí, claro. Que eran Sí, Claro. más escandalosos. Sí, sí, sí. Algo muy Ahora. importante al momento de estar elaborando un guión es encontrarle el tema a tu historia, ¿no? De qué se va a tratar, en qué se va a enfocar lo que yo quiero contar, de qué me quiere hablar. Y creo que el tema de Todos somos extraños es la reconciliación y es cómo entran los fantasmas, ¿no? Él se reconcilia con sus padres, se reconcilia con la muerte, se reconcilia consigo mismo y parte de reconciliarse consigo mismo es aceptar de una manera más liberal su sexualidad. Que aparte para el momento de 1987 pues estaban en un momento pues muy represor en Inglaterra, que es en donde se lleva a cabo la historia. Y ahí es donde también entra como manera narrativa la música y las canciones de Pet Shop Boys, de Blur, de Frankie Goes to Hollywood, que también son emblemas de este movimiento de liberación, junto con Queen en su momento, que no está en el soundtrack. Pero estas canciones también sirven para apoyar el guión, para contarte la historia, no están puestas nada más porque sí. No está en el soundtrack, pero sí está, paréntesis, en la serie que se puede ver en Prime, The Good Omens, que escribió Neil Gaiman, el mismo director de... es como se llama la de Coraline, que por cierto ya no va a ser la tercera temporada porque le acaban de salir temas de abuso sexual. Pero, bueno, paréntesis, ahí sí está completamente... Y bueno, es la historia finalmente homosexual entre el diablo y un ángel, que está súper bien elaborada, que está preciosa, que les recomiendo que la vean y que también es inglesa, por cierto, con Michael Sheen y David Garfield, me parece que se llama el otro. Entonces, y bueno, ¿por qué debiéramos ver esta película que el día de hoy tenemos en cuestión? Creo que es una película muy bella, es una película que a pesar de que, bueno, no a pesar, que se centra en la relación de dos hombres, la relación romántica, también te tiende puentes para hablar de la reconciliación con tus padres, para hablar de la reconciliación con tu madre, con tu padre, porque los experimenta de forma diferente el personaje, para hablar de la reconciliación consigo mismo, para hablar de aceptación, para hablar de liberación, para hablar de muchas cosas. O sea, sí tiene varios vértices o varias directrices que sirven para identificarse como público desde diferentes ángulos. Y creo que es una muy bella película y además creo que es un muy buen ejemplo de cómo se debe de usar la música dentro de una película. Sí, porque la música muchas veces juega como un personaje, ¿no? Porque está ahí acompañando, está como si fuera un narrador que no está narrando, ¿no? Esa es la palabra, sí. Porque luego hay películas, y pienso rápidamente en Cruella, por ejemplo, la de Emma Stone, la más reciente, que te pone un compilado de canciones para que a lo mejor tú como espectador te emociones por la música, porque te gusta, pero es como una sección de karaoke que en realidad no te está contando nada y te interrumpe más bien el desarrollo, el flujo de la historia. Porque tampoco se vuelve un musical, obviamente, Exactamente, ¿no? nada más te está ahí cortando la coherencia de la historia o la narración. Y aquí no, aquí te está contando junto con lo que estás viendo, que a lo mejor no conlleva diálogos. O incluso en esta película la letra de las canciones, como Always on My Mind, de Pet Shop Boys, que se la canta la mamá al hijo para aceptar quién es, sirve para englobarte y cimentarte ese momento de aceptación de una madre a su hijo. Ahorita que hablas sobre lo de la música, recuerdo, recientemente salió la película del Joker.
la segunda. A mí sí me gustó, la verdad, pero Yo no la he visto, pero sí la quiero ver. mucha de Me la crítica encantan los que... dos. Lady Gaga y Joaquin Phoenix. Me Sí, encantan. a mí también. Y en el cine, como que cuando vas al cine, si a una persona no le gusta la película, hace todo lo posible por que tú sepas que no le gusta. Entonces, que bosteza, que dice, uy, qué mal está esta película, así a media película, ¿no? Y mucha crítica fue precisamente porque es un musical. Que desde el principio decían que era un musical, ¿no? De repente Sí, hay para que gente luego diciendo, se quejan, ya ¿verdad? paren de Uno. cantar. Pues ¿qué querías? Pues es un musical. Donde también las canciones, todas tienen una relación al respecto, ¿no? Entonces me llama como lo que mencionas ahorita, de cómo la música sí tiene que intervenir para, pues, contar la historia. Tiene que estar al servicio del guión, creo yo. Tiene que estar, o funcionar, creo que tú dijiste la palabra clave, funcionar como un narrador. Sí te puede ambientar un momento lindo y que tú como espectador incluso te pongas a cantar o te pongas a bailar o recuerdes esa escena o esa película por una canción que salió, pero también... Unchained Melody en Ghost, por Exacto, ejemplo. pero incluso Paréntesis. sirve para Sí, sí, enmarcar sí. ese momento Sí, de romance, así ¿no? todo, De ellos dos. de despedida, Exactamente. ¿no? Ajá. Entonces, sí tiene que tener una relativa... Si vas a meter una canción en una película, tiene que tener un porqué, creo yo. En esta película también creo que el color tiene mucho que ver, ¿no? sí. No sé mucho Sí, sobre sí, el sí. tema de la corrección del color, pero siempre hay un tono azul, como que nunca te debes de sentir contento. Y me llama mucho la atención también por la serie que salió hace poquito, bueno, no, ya tiene 2 años que salió, la de Kevin se puede ir algo así, ¿no? Pero sí. es una sitcom donde ella... pues es una clásica así como Homero Simpson y Marge Simpson, donde el esposo es un inmaduro que hace cosas horribles todo el tiempo, pero son chistosas porque es una sitcom. Y ahí el color juega mucho, mucho a su favor porque pues los planos son abiertos, hay colores como amarillos, como más alegres, pero cuando sale de escena este personaje y se queda la esposa, todo cambia y todo se vuelve más oscuro. En Todos son extraños pasa un poco así, ¿no? Son casi tonos azules, como es para resaltar lo triste o... Pues la figura de un fantasma regularmente simboliza melancolía, ¿no? Una añoranza, algo que, o sea, es un ente que está atrapado entre, digamos, la dimensión y nuestra dimensión y la suya, que no está ni ahí, ni allá, ni acá. Entonces es ese sentido de poca pertenencia que genera así cierta tristeza y pues si nos vamos a la traducción a color, el azul regularmente representa esa tristeza o los colores fríos, porque si te fijas hay mucho contraste en los fríos y los cálidos, que Sí. los cálidos suelen estar en el personaje de Andrew Scott, que es el protagonista, en ciertos momentos, porque inicia así con tonos muy oscuros, muy azules, muy apagados. Y de repente se vuelve cálido cuando está en su casa, Navidad, por ejemplo. Cuando está en Entonces, México se vuelve como sepia. siempre Si se está vuelve en África sepia. se vuelve verde. Sí, ¿no? ándale. Va ahí identificando las zonas y las emociones también, ¿no? Exactamente. Porque, bueno, confieso que yo no hice la tarea, no vi la película, pero por lo que entiendo, lo que ustedes comentan, es sumamente emocional lo que nos presenta el director, ¿no? Y obviamente este guión que también nos dicen. Sí, es una película Una adaptación. muy emotiva que sí es muy triste y a la vez es muy linda. O sea, te pone como en esa disyuntiva de no sé si quiero llorar, pero quiero llorar de alegría, pero también hay cierta tristeza. Y creo que en pantalla eso Le Andrew marcas Hyde, a tus papás luego, le marcas o a quién tu sabe, o a lo familia. mejor sí Sí. puede detonar algunas cosas, pero creo que Andrew Hyde lo sabe plasmar muy bien en pantalla. ¿Qué otras películas de Andrew Hyde tenemos? Hay muchas, mira, ahorita, bueno, no muchas, creo que este es su cuarto largometraje, ahorita se me van los títulos, pero están ahí, siguen como esa misma línea, como es un director que juega con lo emotivo, juega con los momentos reflexivos hacia el espectador, entonces por ahí están para búsqueda y creo que están en la misma plataforma que Todos somos extraños. Y en las anteriores, no sé si recuerdas, ¿también son adaptaciones de algunos libros o ya hay No, la verdad no estoy propias? segura, pero creo que sí tiene historias propias de su autoría. ¿Dónde podemos ver Todos somos extraños? Está en Star Plus o Disney Plus, que creo que ya son lo mismo. Sí. O en una de esas dos. Junto con Pegando. Seguramente Sí. un niño ya la puso después de ver Poor Things, le salió Sí, Todos somos Kinds of extraños. Kindness. Ay, ándale también. Bueno, ya nos vamos, Valdo. Nos tenemos que Ya ir. nos vamos. Muchas gracias. Anaí, muchísimas gracias, Gracias por a tu ustedes, compañía a el día de ustedes. hoy y a lo largo de estos programas, de esta serie. Valdo, ha sido para mí un verdadero gusto.
Me encantó trabajar contigo, tu estructura, tu manera de plasmarte, de comunicarte. Muchas gracias. Igualmente, Fue un Claudia. honor. Y pues gracias para las dos por su presencia, Claudia, por tu profesionalismo, Anaí, por traernos tanta educación sobre el cine que yo ahorita ya estoy viendo películas un poquito más elevadas. Ya veo Shrek 2. He visto la 1 nada más. Bueno, Sí, de llegas verdad. hasta la 4, ¿eh? Sí, ya me voy a saltar la 3. No sé cuál. Sí. O la risa en vacaciones 8, no Sí, sé. claro. La 8. Que sigas elevando. Bueno, también agradecer a todo el equipo Gracias, del un Sistema gusto a Michoacano todos. de Radio y Televisión que hizo esto posible, a nuestros productores que hicieron que este programa fuera avanzando cada semana y que a pesar de que luego decían, ya prepararon el programa y ¡chin! La cartulina, ¿no? A medianoche. Gracias a todos, a los camarógrafos y sobre todo también al Hotel Villa Montaña que nos prestó las instalaciones. A Sebastián y Alondra. Sebastián y Alondra que que nos cada dan 8 días nos daban el panecito rico. Así es. Y bueno, este no es necesariamente un adiós, porque No. a mí no me gustan los adioses, así que vamos a hacer más bien un hasta pronto. Hasta pronto. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó